La ceremonia de graduación de Carlos estaba llena de emoción, un evento que simbolizaba no solo la obtención de un diploma, sino también la celebración de un camino lleno de desafíos y superaciones. El auditorio estaba repleto de amigos, familiares y profesores, todos con expresiones de orgullo y expectativa. Entre ellos, don Ernesto destacaba. El anciano, que había pasado toda su vida trabajando en el campo, estaba descalzo, como siempre, y su atuendo sencillo contrastaba fuertemente con la formalidad del evento. La visión del abuelo, con su forma humilde de vestirse, provocó risas espontáneas entre los invitados, pero al percibir la importancia del momento, las risas se disiparon rápidamente, dando lugar a una atmósfera de respeto y admiración. Carlos, sentado en su silla, observaba a su abuelo con una sonrisa en el rostro. La emoción crecía dentro de él, y sabía que ese era el momento ideal para homenajear al hombre que había sacrificado tanto para que él pudiera seguir el camino de la educación. Cuando llegó su turno de levantarse, el joven sintió que su corazón se aceleraba. Respiró hondo, alejó la ansiedad y se dirigió al micrófono, mientras los aplausos de la audiencia resonaban en sus oídos. «Buenas noches a todos», comenzó Carlos, con voz firme, pero llena de emoción. «Hoy no es solo un día especial para mí, sino también para el hombre que siempre ha estado a mi lado, mi abuelo, don Ernesto». Hizo una pausa, mirando a su abuelo, quien sonreía tímidamente, las arrugas en su rostro profundizándose a medida que sus ojos brillaban de orgullo. «Quiero hablar sobre la verdadera historia de él, la historia que me ha hecho quien soy hoy». Los invitados, intrigados, se inclinaron hacia adelante en sus asientos, listos para escuchar. Carlos comenzó a recordar su infancia, momentos que parecían tan lejanos, pero que estaban grabados en su memoria como si hubieran ocurrido ayer. «Cuando era pequeño, siempre recuerdo las noches bajo la luz de la luna», continuó. «Era cuando mi abuelo me contaba historias de valentía, historias de su propia vida, de cómo luchó para darnos un futuro mejor. Con cada palabra suya, sentía que la verdadera riqueza de la vida no estaba en las posesiones, sino en las experiencias y el amor que compartimos». La audiencia, ahora completamente cautivada, podía sentir la conexión entre abuelo y nieto vibrando en el aire. Carlos miró los rostros curiosos, y las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de algunas personas. Recordó cómo don Ernesto, a pesar de las dificultades, siempre encontraba tiempo para enseñar lecciones valiosas. «Recuerdo una noche en que él me dijo: Carlos, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio necesitas seguir avanzando, y eso es lo que él hizo toda su vida». Las memorias comenzaron a fluir, y Carlos hablaba con una pasión que tocaba el corazón de todos. Describió los momentos bajo la luz de la luna, las historias que moldearon su carácter y las dificultades que enfrentaron juntos. «Mi abuelo trabajó incansablemente en el campo, siempre levantándose temprano y acostándose tarde. Me mostró lo que significa ser fuerte y resiliente, y aun cuando la vida nos retó, nunca dejó de creer en mí». El tono de su voz resonaba como un eco de amor y gratitud. «Un día», continuó Carlos, «él me contó que para pagar mi escuela vendió sus zapatos. Esa revelación me marcó profundamente. Estaba dispuesto a sacrificar su comodidad para que yo tuviera una oportunidad en la vida». Al mencionar el sacrificio, el silencio en la sala se volvió palpable y los rostros se tornaron más serios, cada uno reflexionando sobre sus propias experiencias de amor y sacrificio. Mientras Carlos hablaba, la imagen de don Ernesto, un hombre que había dado todo por su nieto, se volvió cada vez más vívida en la mente de los presentes. La ceremonia de graduación, que al principio parecía solo un evento formal, se transformaba en una celebración del amor incondicional y de la fuerza familiar. El discurso de Carlos no era solo un homenaje,
sino un llamado a la reflexión sobre la importancia de las raíces y los legados que cada uno lleva consigo. Carlos miró a la audiencia, las luces del auditorio reflejando la emoción en sus ojos. Pensó en cómo el camino que lo había llevado hasta allí había estado marcado por desafíos que, muchas veces, parecían insuperables, pero que, al lado de su abuelo, se convirtieron en solo un capítulo más de su historia. El joven respiró hondo, sus palabras resonando en el aire. Mi abuelo, don Ernesto, pasó por muchas dificultades a lo largo de su vida. Recuerdo bien los días en que regresaba a casa exhausto, con las manos callosas y la ropa llena de polvo por el trabajo en el campo. Comenzó Carlos, su voz cargada de emoción. Nuestros días no eran fáciles. A veces apenas teníamos lo suficiente para comer, pero aún así había una riqueza que trascendía lo material. Don Ernesto estaba sentado en la primera fila, observando a su nieto con una sonrisa orgullosa, pero también con un semblante serio. Recordaba las varias noches en que, después de un largo día de trabajo, aún encontraba fuerzas para contar historias a Carlos. El joven continuó, recordando uno de esos momentos que se volvieron fundamentales en su formación. Uno de los recuerdos más queridos que tengo es la primera vez que aprendí a andar en bicicleta. Estaba tan nervioso, con miedo de caer, y ahí estaba mi abuelo, sosteniendo el asiento de la bicicleta, riendo mientras me animaba. No tengas miedo, Carlos, tú puedes hacerlo. La vida es así, hijo mío. A veces hay que soltar las amarras y confiar en uno mismo, decía, contó Carlos, y la audiencia se divirtió con la imagen de su abuelo, siempre con su manera calmada y alentadora. Pero hubo un momento que nunca olvidaré, dijo Carlos, con la voz ahora más suave, casi reverente. Un día, mi abuelo vendió los zapatos que tanto amaba, solo para que yo pudiera tener el material escolar que necesitaba para el año escolar. No lo sabía en ese momento, pero él había hecho eso para que yo pudiera tener una mejor educación. Siempre decía que el conocimiento era la única riqueza que nadie podía quitarte. Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de algunas personas en la audiencia. La historia de don Ernesto no era solo la historia de un hombre simple, sino de un verdadero héroe que, en su humildad, hizo sacrificios inimaginables. Carlos sentía el peso de la emoción en el aire y continuó, su voz firme pero entrecortada. Cuando me di cuenta de que había vendido sus zapatos, quedé devastado. Siempre admiré esos zapatos, que eran parte de su historia. Le pregunté cómo podría hacer algo así por mí. Él sonrió de una manera que solo él sabía hacer y respondió, Carlos, lo que importa no son los zapatos que usamos, sino el viaje que hacemos. Y quiero que tú andes lejos, hijo mío. Quiero que tengas oportunidades que yo nunca tuve. La audiencia estaba completamente cautivada, y Carlos podía sentir una conexión profunda entre todos los presentes. Él sabía que esas palabras resonaban en cada uno de ellos, sacando a la luz sus propias historias de sacrificio y amor. La emoción era palpable, y al mirar nuevamente a su abuelo, Carlos se dio cuenta de que don Ernesto, con su sabiduría y coraje, había moldeado no solo su vida, sino también la de muchos otros. Decidió entonces que era hora de compartir más sobre la relación que habían construido a lo largo de los años, las lecciones que su abuelo le había enseñado y el amor que siempre los había unido, incluso en medio de las dificultades. Mientras Carlos continuaba con su discurso, su voz resonaba por el auditorio, repleta de emoción y reverencia. Comenzó a compartir recuerdos que habían marcado su infancia, momentos que siempre lo guiarían en su camino. La audiencia estaba completamente inmersa en su narrativa, y los ojos de don Ernesto brillaban con un mixto de orgullo y nostalgia. Recuerdo cuando mi abuelo me enseñó a andar en bicicleta, comenzó Carlos sonriendo.
Él sostenía el asiento mientras yo intentaba equilibrar, y aun cuando caía, siempre decía: «Carlos, lo importante no es la caída, sino el valor de levantarte y volver a intentarlo». Risas suaves comenzaron a surgir entre los invitados, mientras algunos recordaban sus propias experiencias. «Un día caí y me lastimé las rodillas», continuó Carlos, gesticulando con las manos. «Y él vino corriendo, descalzo, con ese su modo tan sereno. «No te preocupes, mi niño», dijo. «Las cicatrices son solo recuerdos de que te atreviste a volar». La audiencia rió, pero al mismo tiempo una ternura comenzó a apoderarse del ambiente, como si todos allí pudieran sentir la fuerza de esas palabras. Carlos miró a su abuelo, quien lo observaba con una sonrisa tranquila. Y así, con cada nuevo desafío, don Ernesto siempre estuvo a mi lado, prosiguió, enseñándome no solo a andar en bicicleta, sino a enfrentar la vida. Lo que aprendí de él va mucho más allá de cualquier escuela. Me enseñó a perseverar. El murmullo en la audiencia creció, y algunas personas comenzaron a secar discretamente lágrimas. Recuerdo una Navidad, cuando pedí una guitarra. No había mucho dinero, pero él solo sonrió y dijo: «Si lo quieres, lo haremos juntos». Comenzó a vender algunas frutas en la plaza para juntar el dinero. Esa guitarra se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba dispuesto a hacer por mí. La emoción invadió a Carlos, pero se mantuvo firme, y cuando finalmente la tuve en mis manos, él me miró y dijo: «Ahora, haz música y trae alegría al mundo». Con eso, imágenes de la infancia de Carlos comenzaron a aparecer en su mente. Las tardes tocando la guitarra en el patio, don Ernesto ayudándolo con las tareas escolares, siempre presente. Y no eran solo los momentos de alegría, también hubo tiempos difíciles, admitió Carlos, su voz baja y llena de sinceridad. La vida nunca fue fácil. Recuerdo cómo él trabajaba largas horas en el campo, regresando a casa exhausto, pero siempre encontrando un momento para ayudarme a estudiar. Carlos hizo una pausa, dejando que los recuerdos se asentaran. Él siempre me decía: «La educación es la clave que abrirá todas las puertas». Y él hizo todo por eso. Vendió hasta los zapatos que usaba para que yo pudiera tener una mejor educación. La audiencia se silenció y un leve murmullo de incredulidad se esparció entre los invitados. «Sí, escucharon bien», continuó con voz grave. «Él vendió sus propios zapatos. Aquello que debería ser un confort, él lo cambió por mi educación». El silencio se volvió palpable y Carlos vio lágrimas en los ojos de algunos asistentes. Respiró hondo, sintiendo cómo la conexión entre él y su abuelo se intensificaba. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que no son las posesiones las que definen la riqueza de la vida, sino el amor y el sacrificio que recibimos. Y don Ernesto me enseñó eso todos los días. Carlos volvió a mirar a su abuelo, quien ahora tenía las manos entrelazadas, observándolo con admiración. El nieto finalizó su discurso con una frase que capturó la esencia de todo lo que había dicho. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos y en el amor que damos. La audiencia, profundamente conmovida, comenzó a aplaudir, pero Carlos sabía que, en ese momento, no era el único que estaba siendo homenajeado. La historia de don Ernesto se convertía cada vez más en una parte indisoluble de la vida de todos aquellos presentes, un legado que resonaría por generaciones. Carlos, con la voz entrecortada por la emoción y la mirada fija en don Ernesto, comenzó a hablar sobre el legado que su abuelo le había dejado. «Bobo, recuerdo una conversación que tuvimos una noche bajo la suave luz de la luna», dijo, gesticulando con las manos, mientras la audiencia escuchaba atenta. «Me dijiste que seguir mis sueños era lo más importante que podía hacer, que la vida está hecha de elecciones
y cada elección nos moldea de manera única. La audiencia, compuesta por amigos, familiares y colegas, estaba completamente cautivada. El silencio era una prueba de la reverencia que todos sentían en ese momento. Carlos continuó: «Siempre creíste en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo. Recuerdo aquella vez que me fue mal en un examen de matemáticas. Estaba tan desanimado y pensé en rendirme, pero tú, con tu modo sereno y sabio, me dijiste: Carlos, cada error es una lección. Lo que importa es cómo te levantas y sigues adelante». Hizo una pausa, dejando que la memoria fluyera como un río. El ambiente estaba cargado de sentimientos y cada espectador parecía revisar sus propias experiencias. «Nunca olvidaré el día en que me enseñaste a andar en bicicleta», continuó Carlos, sonriendo. «Caí tantas veces, pero tú siempre estabas ahí, sosteniendo el asiento, diciendo: solo cree en ti mismo, mi niño. Tú puedes». Y con tus palabras lo logré. Don Ernesto, sentado en la primera fila, miraba fijamente a Carlos, su corazón desbordándose de emoción. Recordaba cada momento que el nieto describía, cada caída y cada victoria. «Carlos», murmuró él en un tono casi inaudible, «siempre tuviste esa fuerza dentro de ti. Solo ayudé a mostrarla». Ignorando el pequeño comentario, Carlos prosiguió, ahora con un tono más serio: «Una vez hiciste un sacrificio que nunca olvidaré. Vendiste tus zapatos para pagar mi material escolar. No lo sabía en ese momento, pero hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de cuánto hiciste por mí. Siempre pusiste mi futuro por delante del tuyo. Eso es amor verdadero». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de algunos asistentes. El impacto de las palabras de Carlos era palpable. Podía ver que muchos estaban reflexionando sobre sus propias historias, sobre los sacrificios hechos por amor. Y cuando me sentí inseguro sobre la universidad, ahí estabas de nuevo, diciéndome: nunca tengas miedo de soñar en grande. Lo que quieres lograr está al alcance de tu mano. Y eso me dio valor. La audiencia estaba tan involucrada que se podía escuchar el leve sollozo de algunos presentes. «He cometido errores, abuelo, y muchas veces me he sentido perdido, pero tu sabiduría siempre ha sido mi ancla. Una vez dejé de lado una oportunidad por miedo a fracasar. Estaba desesperado y tú me dijiste: Carlos, el verdadero fracaso es no intentar. La vida es una serie de intentos y cada uno de ellos es una oportunidad para crecer». Carlos miró directamente a don Ernesto, sus ojos brillando de gratitud. «Hoy, al graduarme, quiero que sepas que todo esto fue posible gracias a ti. Tu amor y tus enseñanzas moldearon quién soy. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en las relaciones que construimos y en el amor que compartimos. Siempre creí en ti, mi nieto», susurró don Ernesto con la voz entrecortada. «Eres mi orgullo y nunca esperé nada a cambio. Lo que hice fue por amor». Carlos, sintiendo que llegaba al clímax de su discurso, notó que los aplausos de la audiencia comenzaban a vibrar suavemente. Respiró hondo antes de concluir con una frase que resonaría en los corazones de todos: «La educación que recibí, la fuerza y el valor que encontré en ti, abuelo, son las bases de mi futuro, y por eso prometo honrar tu legado, siguiendo mis sueños y ayudando a otros a hacer lo mismo». Los aplausos comenzaron a crecer, pero antes de que la audiencia pudiera levantarse, la mirada de Carlos se encontró con la de don Ernesto, y en ese momento todo parecía alinearse. La conexión entre ellos, construida a lo largo de los años, era más fuerte que cualquier palabra pudiera expresar. Carlos, con la emoción desbordando en su corazón, sintió que había llegado el momento de hacer un homenaje especial a don Ernesto. El auditorio estaba lleno de personas,
todas aplaudiendo y expresando su admiración por su discurso. Con un gesto decidido, levantó la mano y pidió atención. La sala se aquietó, las miradas se volvieron hacia él, y el joven tomó una respiración profunda. «Me gustaría invitar a una persona muy especial a subir al escenario», dijo Carlos, su voz firme, pero cargada de emoción. «Mi abuelo, don Ernesto». Una ola de murmullos recorrió el auditorio. El abuelo, que estaba sentado en la primera fila, dudó por un momento. Miró a Carlos, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y humildad. El contraste entre la formalidad del evento y la simplicidad del hombre que había dedicado su vida al nieto era palpable. «Vamos, abuelo, por favor». Carlos lo animó, gesticulando con las manos. «Te lo mereces». Se podía sentir la expectativa de la audiencia, que aguardaba ansiosa la aparición del abuelo. Don Ernesto, descalzo y vestido con sus ropas simples, finalmente se levantó. Con pasos lentos pero decididos, comenzó a acercarse al escenario. Cada paso parecía resonar con la historia de sacrificios y amor que había construido a lo largo de su vida. Cuando llegó al escenario, don Ernesto estaba visiblemente emocionado. El joven lo acogió con un abrazo apretado y la audiencia estalló en cálidos aplausos. Carlos le entregó el micrófono al abuelo y el silencio se apoderó del ambiente mientras todos esperaban sus palabras. Don Ernesto, con la voz entrecortada, comenzó a hablar. «No soy un hombre de muchas palabras, pero hoy, al mirar a mi nieto, siento que todas las dificultades que enfrenté valieron la pena». Miró a Carlos, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. «Carlos, desde que eras pequeño, siempre supe que tenías un brillo especial. Tu sueño de graduarte es la realización de un sueño que yo no pude tener, y por eso hice lo que era necesario». La audiencia estaba completamente cautivada. Don Ernesto continuó: «La vida no está hecha solo de riquezas materiales, sino del amor que compartimos y de los valores que transmitimos. Cada sacrificio, cada día de trabajo duro, fue para que tuvieras oportunidades que yo no tuve». Hizo una pausa, secándose las lágrimas que caían por su rostro. «Nunca olvides de dónde vienes. La verdadera riqueza está en la familia, en los amigos y en los recuerdos que construimos juntos». Las palabras de don Ernesto resonaron profundamente entre los invitados, que se dejaron tocar por la sinceridad y la simplicidad de ese mensaje. El abuelo miró otra vez a Carlos, que ahora tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mi nieto, eres mi mayor logro. Sigue luchando por tus sueños y, sobre todo, nunca olvides mirar a tu alrededor. Siempre habrá alguien que necesita de tu amor y apoyo». Al terminar, don Ernesto devolvió el micrófono a Carlos, quien lo recibió con una sonrisa emocionada. El joven, aún aturdido por la fuerza de las palabras de su abuelo, lo abrazó nuevamente, y la audiencia, inundada por una ola de emoción, comenzó a aplaudir de pie. El sonido de los aplausos resonaba en el auditorio como un tributo no solo a Carlos, sino también a la sabiduría y al amor incondicional de don Ernesto. «Gracias, abuelo», susurró Carlos, mientras aún sostenía la mano de su abuelo. «Siempre serás mi mayor ejemplo». La conexión entre ellos, más fuerte que nunca, era un testimonio de la fuerza de los lazos familiares que perdurarían por generaciones. Ese momento, lleno de emoción y significado, quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, simbolizando no solo la graduación de Carlos, sino la celebración de un amor que trascendió el tiempo. La ceremonia estaba en su clímax, y la emoción flotaba en el aire como un dulce perfume. Carlos, con el corazón acelerado, subió al escenario para presentar algo especial. Había preparado un video que recopilaba los recuerdos de su infancia, y las imágenes prometían tocar el corazón de todos los presentes.
Con un gesto, llamó la atención de los invitados, que ahora lo miraban con expectativa. «Me gustaría compartir un poco de mi vida con ustedes», comenzó Carlos, su voz cargada de emoción. «Este video es un homenaje a mi abuelo, don Ernesto, que siempre ha estado a mi lado, incluso en los momentos más difíciles». Acenó para que el equipo de audio comenzara a proyectar el material. Las luces del auditorio se atenuaron y la pantalla se iluminó con las primeras imágenes. Una fotografía antigua de Carlos y don Ernesto en el patio de la casa familiar apareció, capturando el momento en que el pequeño Carlos intentaba aprender a andar en bicicleta. El abuelo, con una amplia sonrisa y ojos brillantes, sostenía el asiento de la bicicleta, mientras Carlos, un poco inseguro, trataba de encontrar su equilibrio. «Vean esta escena», dijo Carlos, riendo al recordar. Estaba tan emocionado, pero también moría de miedo de caer. Y ahí estaba el abuelo, sosteniendo mi bicicleta y animándome a ir más lejos. El público comenzó a reír junto con él, y la atmósfera se llenó de nostalgia y alegría. Las imágenes continuaron mostrando una serie de momentos. Don Ernesto contando historias bajo la luz de la luna, los dos juntos haciendo jardinería e incluso una escena hilarante en la que el abuelo trató de enseñar a Carlos a hacer una receta de pastel, pero terminó haciendo un gran desorden en la cocina. «Nunca supe si era un chef o un artista del desorden», comentó Carlos provocando más risas. «Pero una cosa es cierta, cada momento que pasamos juntos era especial». Así, la pantalla siguió mostrando la profundidad de la relación entre abuelo y nieto. Cuando apareció una imagen de don Ernesto vendiendo frutas en la calle, un silencio respetuoso se apoderó del auditorio. Carlos se volvió hacia la audiencia. «Esta foto es un recordatorio de lo que mi abuelo hizo por nuestra familia. Trabajó duro todos los días, vendiendo frutas para asegurarse de que yo pudiera tener una educación. Siempre decía, la educación es el mejor regalo que puedes tener, Carlos». La audiencia estaba visiblemente emocionada. Algunos invitados se secaban las lágrimas mientras otros se miraban, reflexionando sobre sus propias experiencias. Carlos continuó, «Y fue cada sacrificio de él lo que me permitió estar aquí hoy, graduándome y realizando un sueño en el que él siempre creyó que podía alcanzar». Las imágenes mostraron momentos más simples, pero igualmente significativos. Don Ernesto enseñando a Carlos a tocar la guitarra, los dos riendo en un picnic en el parque, y una escena navideña donde la familia se reunía alrededor de la mesa, llena de risas y amor. Los recuerdos se entrelazaban como una tapicería, y la suave música de fondo acentuaba la atmósfera emocional. Carlos miró a su abuelo, quien estaba en la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas. «Deseo que todos ustedes puedan tener un don Ernesto en sus vidas. Alguien que crea en ustedes, que sacrifique todo por amor y que enseñe que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en los recuerdos que creamos y en el amor que compartimos». Las imágenes llegaron a su fin y la audiencia estaba llena de una mezcla de risas y lágrimas. El amor y la simplicidad de esa relación estaban allí, expuestos para que todos lo vieran. Carlos sintió una ola de gratitud inundar su corazón. Había logrado capturar la esencia de su abuelo y la importancia que tuvo en su vida. Cuando las luces se encendieron nuevamente, el público estaba en silencio, absorbiendo cada palabra y cada imagen que había sido compartida. La emoción era palpable y todos sabían que habían sido tocados por una historia de amor que trascendía generaciones. Carlos, con el corazón acelerado y la emoción desbordando, se dirigió a la audiencia con un brillo en sus ojos. Sabía que ese momento era más que una celebración de su graduación, era un homenaje a la vida y a las enseñanzas de su abuelo, don Ernesto. La sala estaba llena de rostros conocidos, amigos y familiares que habían sido testigos de la trayectoria de Carlos,
y quería que todos sintieran la misma gratitud que él sentía en ese instante. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy», comenzó Carlos con la voz firme pero entrecortada. «Esta graduación no es solo mía, es el resultado de un legado que se construyó con mucho amor y sacrificio. Y ese legado tiene un nombre, don Ernesto». Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. Carlos miró a su abuelo, que estaba sentado en la primera fila, con una sonrisa tímida y los ojos brillantes. Sentía que su abuelo estaba allí, no solo como espectador, sino como el alma de la celebración. Cada uno de nosotros tiene una historia, y hoy los invito a reflexionar sobre las suyas. La importancia de honrar nuestras raíces, de valorar lo que nuestros antepasados hicieron por nosotros. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Mi historia está marcada por la dedicación y el amor incondicional de mi abuelo. Don Ernesto, me enseñaste que la verdadera riqueza de la vida no está en los bienes materiales, sino en los recuerdos y los momentos que creamos juntos. Siempre creíste en mí, incluso cuando yo mismo dudaba. La audiencia estaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Carlos continuó. Recuerdo cuando era niño y siempre me decías, Carlos, los sueños son como estrellas. A veces parecen lejanos, pero con esfuerzo y determinación podemos alcanzarlos. Esa sabiduría me guió a lo largo de toda mi vida. Los rostros a su alrededor comenzaron a iluminarse con recuerdos personales. Don Ernesto, sentado allí, no podía contener las lágrimas. Sentía un orgullo inmenso y su corazón rebosaba al escuchar las palabras de su nieto. Y, por favor, continuó Carlos, nunca olviden la importancia de valorar cada momento. La vida se compone de pequeñas cosas, una sonrisa, un abrazo, un consejo. Don Ernesto, siempre me dijiste que los verdaderos tesoros son las personas que amamos y que nos aman de vuelta. Miró nuevamente a su abuelo, ahora más confiado. Sé que muchos de ustedes conocen la historia de cómo él vendió sus zapatos para financiar mi educación. Eso no fue solo un acto de sacrificio, fue un acto de amor puro. Y por eso les pido a todos que honren sus propias historias familiares, que valoren cada enseñanza que recibieron de sus padres y abuelos. En medio de la audiencia, algunas personas ya estaban limpiándose las lágrimas. Carlos sentía que estaba tocando los corazones de todos los presentes. Don Ernesto, eres la prueba de que el amor puede transformar vidas, y me enseñaste que el éxito no se mide por lo que logramos, sino por el impacto que dejamos en las vidas de los demás. La emoción era palpable. Don Ernesto, con la voz entrecortada, murmuró para sí mismo, «Siempre supe que él llegaría lejos». La audiencia comenzó a aplaudir, y Carlos, sorprendido, levantó la mano para pedir silencio. «Me gustaría que todos ustedes pensaran en sus propias historias ahora», dijo. «Cada uno de nosotros tiene un legado que honrar. Celebremos no solo lo que hemos logrado, sino las personas que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Después de todo, la verdadera riqueza de la vida está en las conexiones que hacemos y en el amor que compartimos». Los aplausos se intensificaron y todos se pusieron de pie en un cálido aplauso. La energía en la sala era contagiosa y Carlos sintió una ola de gratitud por cada uno de los presentes. Miró nuevamente a su abuelo, quien ahora tenía una sonrisa radiante en su rostro, reflejando la alegría y la emoción del momento. «Gracias, don Ernesto, por ser mi guía, mi amigo y mi mayor apoyo. Hoy celebro a usted y todo lo que representa. Sigamos honrando nuestra historia y construyendo un futuro lleno de amor y esperanza». Las palabras de Carlos tocaron profundamente a todos, y la audiencia, emocionada, aplaudió de pie, no solo a un joven graduado, sino al lazo inquebrantable entre abuelo y nieto, un legado que seguiría inspirando a generaciones.
Mientras la ceremonia de graduación de Carlos se desarrollaba en un ambiente de celebración, don Ernesto, aún emocionado por las palabras de su nieto, fue abordado por un invitado que se acercó con una sonrisa nostálgica. El hombre, de cabello canoso y mirada amable, extendió la mano y dijo: «Señor Ernesto, qué honor encontrarlo aquí. Soy Pedro, y no sé si me recuerda, pero crecí en el barrio de al lado. Solía verlo vendiendo frutas en la calle cuando era niño. Sus esfuerzos siempre fueron admirados por todos nosotros». Don Ernesto miró a Pedro, sus recuerdos encendiéndose como luces en la oscuridad. Recordó los días calurosos de verano, cuando se levantaba antes del sol para preparar su puesto, colocando frutas frescas en una mesa improvisada. Con una sonrisa tímida, respondió: «Ah, claro que me acuerdo, amigo. Eras un niño lleno de energía, siempre corriendo por ahí. Agradezco tus palabras. Es parte de la vida, ¿no? Trabajar duro y tratar de hacer lo mejor para nuestra familia». Pedro asintió, con un brillo de admiración en los ojos. «No sabes cuánto nos inspiró tu dedicación. Siempre le decía a mi mamá que cuando creciera quería ser tan trabajador como tú. Tus frutas nunca fueron solo productos, eran símbolos de perseverancia». En ese momento, otros invitados comenzaron a acercarse, atraídos por la conversación. Una mujer, llamada María, que también había crecido en el vecindario, se unió al grupo. «Don Ernesto, qué alegría verlo aquí». Recuerdo cómo siempre tenía una sonrisa en el rostro, incluso en los días más difíciles. Siempre se detenía a charlar con los vecinos, y su bondad tocó a todos nosotros. Ernesto sintió su corazón calentarse. La gratitud que emanaba de esa conversación era como un abrazo reconfortante. Sonrió, un poco avergonzado, pero feliz. «Hago lo que puedo, María. Siempre he creído que pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. ¿Y qué es la vida sin bondad?». Pedro, animado, intervino de nuevo. «Usted ha sido un ejemplo para todos nosotros. Y ahora, al ver a su nieto graduarse, me doy cuenta de que su historia continúa. Carlos es un joven increíble, y eso es un reflejo de todo lo que usted ha hecho por él. Es un honor para nosotros ver el legado que ha construido». Con las palabras de Pedro, don Ernesto sintió una ola de emoción. Siempre supo que sus luchas y sacrificios no eran en vano, pero escuchar eso de alguien que había sido impactado por su vida le trajo una nueva perspectiva. Miró a su alrededor y vio otros rostros conocidos, cada uno compartiendo historias de cómo había tocado sus vidas. «Recuerdo un día en particular», comenzó María con una mirada soñadora, «cuando me diste una manzana de regalo. Estaba tan triste porque no tenía dinero para comprar fruta. Simplemente sonreíste y me la diste. Ese pequeño gesto me enseñó sobre generosidad». Don Ernesto, con los ojos brillando de emoción, dijo: «Ah, eso fue solo un pequeño gesto. Lo importante es que siempre debemos recordar ayudar a los demás. A veces una manzana puede cambiar el día de alguien». Más risas y recuerdos comenzaron a surgir entre los presentes, y el ambiente se llenó de una sensación de unidad y nostalgia. Un hombre que había permanecido en silencio hasta ese momento levantó la mano y habló: «Don Ernesto, usted no es solo un vendedor de frutas, es un ícono en nuestra comunidad. Su resiliencia y bondad siempre nos han guiado». La conversación fluía y las historias se entrelazaban, formando una tapicería de recuerdos que celebraban la vida y el impacto que aquel hombre simple tuvo en tantas personas. Don Ernesto estaba rodeado de amor y gratitud, y por un momento el peso de sus luchas parecía ligero. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había construido un legado que no era solo sobre él y Carlos, sino sobre toda una comunidad unida en torno a principios de amor y solidaridad.
Es un privilegio escuchar estas historias, dijo don Ernesto, con la voz entrecortada. Cada uno de ustedes es parte de mi vida y de mi camino. Y, por favor, nunca olviden que la verdadera riqueza está en las relaciones que cultivamos. En los bastidores de la ceremonia de graduación, la atmósfera estaba llena de emoción y celebración. Carlos, aún envuelto en la energía de los aplausos y el reconocimiento, buscaba a su abuelo, don Ernesto, que se encontraba un poco alejado, observando la agitación a su alrededor. El contraste entre la alegría del nieto y la expresión contemplativa del abuelo era palpable. «Carlos», comenzó Carlos con la voz temblorosa de emoción, «no habría llegado hasta aquí sin ti. Tu apoyo siempre ha sido todo para mí». Don Ernesto, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Carlos y sonrió. «Querido, tú eres la razón por la que he luchado tanto. Siempre creí que podrías conquistar el mundo. Verte aquí, realizando tus sueños, es el mayor regalo que podría recibir». Carlos sintió una oleada de calor en su pecho. Abrazó fuertemente a su abuelo, un gesto que hablaba más que las palabras pudieran expresar. El olor familiar de tierra y frutas que siempre acompañaba a don Ernesto lo reconfortaba. «Voy a continuar tus enseñanzas, abuelo. Quiero ayudar a las personas como tú lo hiciste. Ese es mi sueño ahora». Don Ernesto se apartó un poco, mirando a los ojos de su nieto. «Ya lo haces, Carlos. Cada paso que das, cada logro tuyo, inspira a quienes te rodean. Recuerda siempre que la verdadera riqueza está en compartir y en amar. Eso es lo que importa». Carlos asintió, absorbiendo cada palabra. Sabía que su abuelo tenía razón. «Quiero que estés a mi lado mientras sigo adelante. No quiero que esto termine aquí. Tú eres mi guía». Don Ernesto sonrió, sus arrugas profundizándose. «Siempre estaré contigo, mi nieto. En los buenos momentos y en los desafíos. Nunca estarás solo». La conversación entre ellos se desarrolló en una mezcla de risas y lágrimas, recordando momentos de la infancia que moldearon la vida de Carlos. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta? Casi me caí varias veces, pero nunca dejaste de apoyarme». «Claro que recuerdo. ¿Y recuerdas cómo siempre te decía que no miraras hacia abajo? Mira hacia adelante, Carlos». Y lo hiciste, incluso cuando el camino parecía difícil. «Sí, y siempre seguiré ese consejo. La vida es como andar en bicicleta, ¿no? Si dejas de pedalear, caes». «Exactamente». Don Ernesto rió, su risa resonando como una melodía familiar. «Siempre has sido un chico inteligente». El abuelo entonces se volvió más serio y miró directamente a su nieto. «Nunca olvides de dónde vienes. Nuestros sacrificios no fueron en vano. Fueron para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve». Carlos asintió, su corazón pesado de gratitud. «Prometo honrar tu legado. Lucharé por una educación mejor para todos. Quiero que los niños de nuestra comunidad tengan las mismas oportunidades que yo tuve». Don Ernesto asintió, sus ojos brillando de orgullo. «Y yo estaré aquí para apoyarte, así como siempre lo he hecho. Recuerda siempre que el amor es la fuerza más poderosa que tenemos». Mientras conversaban, el ambiente a su alrededor parecía disiparse, como si nada más importara. Solo estaban Carlos y don Ernesto, abuelo y nieto, unidos por un lazo inquebrantable. El tiempo parecía detenido, y cada palabra intercambiada era un testimonio de la profunda conexión que compartían. Finalmente, Carlos miró a su abuelo con un brillo de determinación en sus ojos. «De aquí en adelante, vamos a hacer esto juntos. Quiero que veas todo lo que aún voy a conquistar». Don Ernesto, emocionado, puso su mano en el hombro de su nieto. «Y yo, querido mío, siempre estaré apoyándote. Ve adelante, sigue tus sueños, y nunca olvides que llevas mi amor dentro de ti». Con esto, se abrazaron de nuevo.
Un abrazo que simbolizaba no solo la celebración de esa conquista, sino también la promesa de un futuro lleno de amor, resiliencia y sueños compartidos. Cuando la ceremonia parecía estar llegando a su fin, un amigo de Carlos, Lucas, apareció entre bastidores, con un brillo en los ojos y una amplia sonrisa en el rostro. Se acercó a Carlos, que estaba envuelto en una ola de emociones tras el emotivo discurso. Lucas, con su energía contagiosa, llamó la atención de todos los presentes. «Carlos, no vas a creer lo que acabo de escuchar», dijo sin aliento. Intrigado, Carlos miró a Lucas con la expectativa reflejada en su rostro. «¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué ocurrió?» La curiosidad de Carlos aumentaba. «Don Ernesto va a ser homenajeado en un programa de televisión local. Quieren hacer un reportaje sobre su contribución a la comunidad», exclamó Lucas, apenas conteniendo la emoción. «Es una oportunidad increíble. Tienes que contárselo». Los ojos de Carlos brillaron con la noticia. Sabía cuánto don Ernesto había sido una figura respetada en el vecindario, pero nunca imaginó que su dedicación y amor serían reconocidos de una manera tan grandiosa. «¡Vamos! ¡Necesitamos decírselo ahora!», respondió Carlos, casi saltando de alegría. Mientras Carlos y Lucas se dirigían hacia donde estaba don Ernesto, la atmósfera a su alrededor estaba cargada de emoción. El abuelo aún estaba en el escenario, recibiendo los aplausos cálidos de la audiencia. Al bajar, fue rodeado por amigos y familiares que querían felicitarlo. Carlos vio a su abuelo con una sonrisa genuina, pero también notó un toque de timidez en su expresión. «¡Abuelo!», Carlos llamó, corriendo en su dirección. «No vas a creer lo que Lucas acaba de contarme». Don Ernesto miró a su nieto, con los ojos brillando de curiosidad. «¿Sobre el programa de televisión? Quieren homenajearte». La sonrisa de don Ernesto dudó por un momento, como si la idea lo sorprendiera. «Ah, Carlos, no sé si eso es para mí. Soy solo un hombre simple. Lo que hice no es nada especial», respondió, moviendo la cabeza en incredulidad. «No digas eso, abuelo. Eres una inspiración para todos nosotros. La comunidad te adora». «Quieren reconocer todo lo que has hecho», insistió Carlos, agarrando las manos de su abuelo con firmeza. «Sí, don Ernesto, siempre has sido un ejemplo de lucha y amor. Te mereces este homenaje», intervino Lucas, que estaba al lado de Carlos. «Las personas necesitan conocer tu historia. Has cambiado vidas». Don Ernesto miró a los dos, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Un mezcla de orgullo y modestia se instaló en su corazón. «Si piensan que es importante, entonces acepto, pero solo si es para inspirar a otros», dijo, con la voz temblando levemente. «Nunca hice nada buscando reconocimiento, lo hice por amor». «Exactamente eso es lo que queremos que la gente vea», exclamó Carlos, entusiasmado. «Queremos que todos conozcan el verdadero significado de sacrificio y amor, y tú eres el ejemplo perfecto de eso». La aceptación de don Ernesto trajo una ola de alegría a todos los que los rodeaban. Carlos y Lucas organizaron rápidamente los detalles, mientras la noticia se esparcía entre los invitados de la ceremonia. Las conversaciones se convirtieron en un mixto de celebración y expectativa. Después de la ceremonia, la familia se reunió en casa para una gran cena. La mesa estaba llena de platos caseros que a don Ernesto siempre le habían gustado. El olor de la comida casera llenaba el ambiente, trayendo a la mente recuerdos afectivos. Mientras todos se sentaban, Carlos hizo un brindis. «Agradezco a todos por estar aquí. Hoy celebramos no solo mi graduación, sino también la vida de mi abuelo. Él nos enseñó que la verdadera riqueza está en las pequeñas cosas y en el amor que compartimos». Los invitados levantaron sus copas y don Ernesto, en un rincón de la mesa, observaba con lágrimas en los ojos. «Nunca esperé que todo esto sucediera.
Estoy tan feliz de tenerlos en mi vida, dijo con la voz entrecortada. Las conversaciones se acompañaban de risas y anécdotas, y la alegría reinaba. Cuando la comida llegó a su fin, don Ernesto se levantó. ¿Puedo decir algunas palabras?, pidió, y todos guardaron silencio, atentos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. A veces, lo que hacemos parece pequeño, pero cuando miramos a nuestra comunidad, vemos cómo cada acto de amor cuenta. Nunca dejen de luchar por sus sueños y por lo que creen. La verdadera riqueza está en las relaciones que construimos. La audiencia improvisada aplaudió calurosamente. La conexión entre don Ernesto y su familia, ahora reforzada por el homenaje, era palpable. La noche se desarrolló en un clima de celebración y unión, donde cada risa y cada historia compartida simbolizaba el legado que perduraría por generaciones.